A ver si estamos de acuerdo en los temas que vieron. Él me decía que habían estado viendo, ya les digo, normas de origen, procedencia, derechos tasas, barreras para arancelarias, impuestos, destinaciones de IMPO y de EXPO, ¿correcto? Sí, sí. ¿Sí, Kiara? ¿Vieron esas cosas? Sí, es correcto. Sí, Bueno, barrera, listo, perfecto. Bueno, destinación. yo les había mandado para que hagan un pequeño cuestionario sobre el código aduanero, que lo vamos a ver. Vamos a ir viendo algunas cuestiones que se entrelazan con lo que dio Julián, y les voy a comentar cómo quiero que trabajen con lo que les envié de ventajas comparativas absolutas y el rol del Estado en la economía, ¿sí? Así más adelante tocamos esos temas. Bien, vamos a arrancar con el tema de rol del Estado en la economía y ventajas comparativas y absolutas que les pedí que fueran investigando. A ver, si bien son temas que están dentro del programa y los tenemos que ver, ¿sí? No los vamos a ver en la profundidad que ustedes lo van a ver en ACE o que lo van a ver en economía. Entonces, por ello, les envié para que empiecen a investigar y a trabajar esos temas en cuestión, que luego los vamos a ver en una o dos jornadas a todos juntos. De ventajas absolutas y comparativas, simplemente quiero que comprendan la definición y que sepan cómo planteaba Adam Smith en su momento la de absolutas y David Ricardo en su momento la de comparativas, para que sepan simplemente cómo funcionan. No vamos a entrar mucho en detalle porque en Economía 1 las van a ver en profundidad y en ACE seguramente también lo están viendo. Cuando yo hablo del rol del Estado en la economía, ¿sí? Estoy hablando de cómo interviene el Estado, ¿sí? En cuanto a proteccionismo, liberalismo, ¿sí? Nosotros tenemos dos grandes escuelas. Una es la escuela del liberalismo, ¿sí? Que plantea Adam Smith, que el mercado por sí solo regula, la mano invisible, etcétera, 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 que es todas lecturas que ustedes van a ir teniendo en diferentes materias. Y por otro lado tenemos otra escuela, que es la escuela de los economistas, donde sugieren y piden al Estado que intervenga, ¿sí? Realizando algún tipo de protección. Tanto el liberalismo como el proteccionismo tienen sus extremos y después tienen sus grises, ¿no es cierto? La idea es que ustedes entiendan. No estamos acá analizando si es mejor una cosa que la otra, tenemos que saber que existen las dos y que en función de que haya diferentes tipos de políticas económicas, ¿sí? Podemos tener un Estado más liberal o un Estado más proteccionista. El Estado de cierta forma siempre interviene en la vida económica de todos nosotros, ¿sí? No interviniendo también interviene, porque nos puede perjudicar o beneficiar. Interviniendo a veces también nos puede beneficiar o perjudicar en lo personal. Entonces, la idea es que ustedes entiendan el rol del Estado y empiecen a leer un poquito de las escuelas proteccionistas y más liberales. Después lo vamos a ver en más profundidad cuando lleguemos a esos temas. La idea es que lo vayan haciendo tranquilo, con tiempo. No me lo tienen que enviar a mí, porque por la cantidad de personas que tenemos, si yo les pidiera que me lo envíen es simplemente para tener 200 emails con el trabajo y no podría corregirlo y devolverlo. Entonces, sería al cohete que me lo envíen. La idea es que lo armen como puedan, que investiguen, ¿sí? Que se interioricen sobre esos temas y después, que será la semana que viene o la otra, en una jornada, vamos a ver cada uno de esos 3 temas o 4 que les planteé, ¿sí? Y los vamos a corregir ese trabajo. Lo mismo con la revolución industrial. ¿Cómo lo plantean como a ustedes les guste? ¿Cómo es fácil de entender?
armar una línea de tiempo y un cuadro sinóptico donde ponemos primera revolución, segunda revolución, ¿sí? Las características, yo siempre digo, si acoplamos a esta investigación las 3 olas de Alvin Toffler, ¿sí? Ustedes tendrían que indagar qué pasó en la primera revolución y en la segunda en cuanto a lo social, que se llama la sociósfera, ¿sí? ¿Qué pasó en la primera y segunda ola en cuanto a lo tecnológico, ¿sí? Que es la tecnósfera? ¿Y qué pasó en la primera y segunda revolución industrial en la cuestión que tiene que ver con la información, cómo se comunicaba la gente, que se llama la infósfera, ¿sí? Entonces, de esa forma uno sabe, va a decir, cuando empieza la primera revolución industrial, en año tal, ¿sí? No hay un año de comienzo, ¿sí? Es toda una etapa de desarrollo que llevó mucho tiempo, ¿sí? Quiero decir, en tal época, ¿sí? Nos dicen que comienza a verse una primera revolución industrial, cómo eran las familias de la época, ¿sí? Vivían en el campo, tenían muchos hijos, eran familias numerosas. En la primera revolución industrial, la energía utilizada el vapor, ¿sí? La industria del textil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comunicaban? Vía mensajero, vía carta, vía telégrafo, etcétera, etcétera. Segunda revolución, exactamente, planteamos lo mismo. Las familias empiezan a cambiar, empiezan a ser familias más chiquitas, la familia nuclear, la familia tipo, ¿sí? Papá, mamá, 2 hijos, 2, 3 hijos, no más. Los colegios técnicos que formaban gente para las fábricas, ya el vapor se deja de utilizar, se empieza a utilizar el petróleo, aparece el teléfono, etcétera, etcétera. Yo digo para que, a ver, yo sé que muchos de ustedes lo vieron en el secundario y sería repetir, es refrescar un poco esa información, ¿sí? Porque está en el programa y la tenemos que ver. Pero quiero decir, no quiero entrar en el detalle que me hagan un trabajo de 300 páginas sobre la revolución industrial. Simplemente algo muy gráfico que les permita a ustedes entender que en tal época funcionaba la sociedad y la tecnología de tal forma y en otra época con todas sus modificaciones, ¿sí? Cuando les planteé estos tipos de trabajos de macroeconomía, la idea es esa, es que planteen de forma muy sencilla y muy pragmática el tema, cosa de que no se lo olviden nunca más. Después van a tener para leer en ACE 500 hojitas sobre el tema, pero en introducción puntualmente nos interesa que tengan el concepto de cada uno de los ítems que está en el programa. ¿Bien? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Sí? Bien. Si quieren ir prendiendo cámaras, no me ofendo, así no me siento tan solo, porque veo solamente 3 o 4 camaritas. Prometo, como siempre digo, no criticar la ambientación ni nada por el estilo. Bien, ahí están apareciendo. ¿Le tienen miedo a la cámara? Bien, vamos, Delfín. Ahí apareció Delfín, apareció Paula, Federico, Orlando. Bien, seguimos. Bien, ¿recuerdan cuando en las primeras 2 jornadas que tuvieron conmigo hablábamos de las funciones de la aduana y dijimos que una de las funciones de la aduana era controlar y que decíamos que el control, la aduana lo realiza con diferentes mecanismos, perros, escáner, tomando muestras, verificando mercaderías, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Bien, la aduana nos impone a los importadores y exportadores diferentes niveles de control, ¿sí? Yo se los di para que lo leyeran, está en el material, ¿sí? Esos diferentes niveles de control están indicados por lo que llamamos canales de selectividad. Los canales de selectividad funcionan como un semáforo, ¿sí? Que tiene color verde, color naranja, color rojo. Ese semáforo le va marcando al servicio aduanero y nos va diciendo a nosotros el grado de control y de inspección que va a tener nuestra mercancía al momento de exportarla o importarla. ¿Lo leyeron en el material? ¿Sí? Algo se Sí, puede. sí. Bueno, la idea era que lo leyeran, no importa que no lo entiendan, ¿no? Uno ya sabe que en primer año mucho de lo que leen no lo van a entender porque es material técnico. Hola. Ustedes
todavía esa información no la han manejado. Así que la idea es que lean, cuando tengan ganas y tengan tiempo, ¿sí? Canales de selectividad. Los canales de selectividad se van a aplicar en función de diversas variables, ¿sí? ¿Por qué me va a salir verde o por qué me va a salir rojo? Ahora lo vamos a ir viendo. Con Julián ustedes vieron las normas o las reglas de origen, ¿sí? Donde dice toda mercadería cultivada, cosechada, extraída de un territorio es de ese territorio. Toda mercadería fabricada en un país, ¿sí? Es originaria de ese país. Si hubiera un insumo importado siendo parte del bien final, hay que ver el porcentaje que sea mayor de valor agregado y eso va a definir si es de un país o de otro. Si es un barco pesquero que está pescando en mar internacional, en aguas internacionales, todo lo que pesque va a tomar el origen de la bandera o la matrícula del buque, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Esas reglas después van a ser plasmadas en un documento que se llama certificado de origen. ¿Sí? El certificado de origen que se solicita, ¿sí? y lo llevan adelante a ciertas cámaras y entidades autorizadas, ¿sí? Quienes los emiten son cámaras o entidades autorizadas en cada país, reconocidas por las aduanas del otro país, y cuando esa cámara dice que es originaria de tal o cual país aplicando la norma tal, cuando llega el producto a la República Argentina, la aduana toma ese certificado de origen como el documento que afirma que es originaria de tal o cual lugar, ¿sí? Bien, la aduana ahí ya tiene un elemento de dos, que son los dos fundamentales, que dicen qué tratamiento le va a dar a la mercadería. Si voy muy rápido, hay dudas, me frenan, chicos. Estamos en introducción, quiero que haya debate, quiero que me frenen, que charlemos. Si no entendemos algo, si tengo que repetir, repito. Yo voy al ritmo que ustedes me dejen ir. Después no me digan, no entendí porque fue muy rápido. Pues la idea es que ustedes me vayan diciendo, mirá, no entendí, con Julián no lo entendimos, me podés dar un ejemplo, ¿sí? Le buscamos la vuelta para que ustedes entiendan. Entonces digo, hay dos variables que va a tener en cuenta la aduana para darle tratamiento a una mercadería, ¿sí? En cuanto al control y en cuanto a lo que tenga que ver con la recaudación. Uno de esas variables es el origen de la mercadería, que va a estar certificada, valga la redundancia, por el certificado de origen. Y otra variable que va a tener en cuenta la aduana es la posición arancelaria de la mercadería, ¿sí? Que decimos que es el DNI de la misma. Yo sí tengo que identificar a alguno de ustedes, ¿sí? Quiero saber si realmente Valentín es Valentín. ¿Amor es tu apellido, Valentín? Sí, profe, es amor. Bien, no, porque pregunto por las dudas, por decir algún sobrenombre, ¿no? Bien, entonces yo si quiero saber qué lee Valentín, amor, ¿qué le tengo que pedir? El documento, ¿sí? Eso me va a certificar su identidad. La aduana, al momento de ingresar una mercadería o de querer sacar una mercadería para exportarla, me va a decir, dígame con la posición arancelaria, con ese código de 8 números, ¿sí? Más letras, ¿qué es? Entonces, una variable va a ser el DNI de la mercadería, que es la posición arancelaria. Y la otra variable a tener en cuenta va a ser el origen de la mercadería. A la aduana la procedencia le interesa simplemente para fines estadísticos. Lo que vale al momento del tratamiento, ¿sí? De qué tratamiento le van a dar a mi mercadería, es el origen de la misma. Lo cual viene, ¿sí? Dada por el certificado de origen. Hay dos tipos de certificados de origen. Certificado de origen preferencial y certificado de origen no preferencial. Después explicamos cuál es cada uno de ellos. Bien, continuamos. La Una aduana... consulta, perdón. Cuando está hablando de la identificación de la mercadería, ¿verdad? Con lo de la posición arancelaria, se coloca el código arancelario y el origen, y ese origen va a tener alguna letra
¿qué es lo que va a identificar totalmente? ¿O es parte también de la... Te cuento, Paula. La aduana lo primero que nos va a pedir al momento de iniciar una oficialización, ya sea para exportar o para importar, me va a decir qué mercadería es. ¿Sí? Y yo no me puedo hacerle una cartita diciendo, son mesas con pata de madera, ¿sí? Y base de plástico, lo que fuera, porque cada uno contaría a su manera qué mercadería estamos enviando. Para armonizar esas cuestiones, hay un nomenclador. En ese nomenclador se encuentran todas las mercancías susceptibles de ser importadas o exportadas, ¿sí? Todos los bienes, y están identificadas por un código, que después yo le voy a pasar un material para que entiendan cómo se conforma ese código, ¿sí? Entonces lo primero que voy a presentar, que voy a cargar en el sistema, es el DNI de la mercadería, que es la posición arancelaria. Ahí, ¿sí? El servicio aduanero va a saber que yo estoy exportando o importando mesas con pata de madera, ¿sí? Con superficie plástica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le va a decir al servicio aduanero si hay alguna intervención previa de algún organismo, que seguramente vieron con Julián, porque me dijo que vieron intervención de organismos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, profe. bien. Entonces, Profe, tengo una duda. Sí. Perdone. ¿Qué es el GANI? Que era justamente el que regulaba eso, lo de tratados preferenciales. ¿Cuál me decís? Perdón, te escuché mal. GANI, G-A-N-I. El GANI. Sí. Pará, Capaz que lo estoy diciendo mal. ¿No es el GAT? No me suena el GANI. Che, el GAT puede ser. El GAT. El GAT Mirá. es el Acuerdo de Aranceles y Comercio, que terminó siendo lo que ves, es un acuerdo. ¿Sí? Es importante que el GANI sepa que es... Aparece como GANI. Después, hace una cosa, pásamelo por tu mail y yo se lo respondo a todos. Dale, muchísimas gracias. Dale. Esas dudas me la plantean, copiame o mandame el pedacito. Yo tengo que el GANI es el gerente que administra un negocio internacional. ¿Puede ser? Puede ser que sea un término administrativo de gerencia, puede ser. Si es algo que tenga que ver con la aduana, no lo conozco. Por eso digo, mándamelo, lo buscamos y te contesto. O le pregunto a Julián qué quiso decirles con eso y te contesto. Bien, el GATT es el Acuerdo de Aranceles y Comercio, que después les cuento de dónde viene. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a cargar la posición. La aduana ya va a saber qué mercadería voy a importar o exportar. ¿Sí? Eso nos va a decir a nosotros previamente si tiene intervenciones previas, si tengo que tener un certificado, algún permiso, si tiene licencia automática, licencia no automática, y nos va a decir qué aranceles paga. Aranceles o derechos, que es lo mismo, ¿no? Pueden ser ad valorem, pueden ser específicos, pueden ser mixtos, antidumping, compensatorios, ¿sí? Después el sistema me va a decir, declare el origen de la mercadería. Yo voy a declarar el origen de la mercadería. Suponemos que el origen de la mercadería es Brasil, ¿sí? Brasil es miembro del Mercosur, seguramente va a tener algún beneficio impositivo. Por ejemplo, las mesas con patas de madera y plástico pagan un 20% de derecho de importación, ¿sí? Al poner que esa mercadería es de Brasil, Brasil siendo parte del Mercosur, tiene un 100% de preferencia arancelaria, quiere decir que si la mercadería pagaría el 20%, pero viene de Brasil, va a pagar 0, no va a pagar derechos. Por eso ahí empieza a jugar, ¿sí?, el origen de la mercadería en las cuestiones que tienen que ver con los derechos. De la misma forma, el origen de la mercadería va a jugar con los niveles de control. Primero explico los canales de selectividad, así ustedes los van entendiendo. Dijimos que hay diferentes tipos de niveles de control que están dados por este semáforo que son llamados canales de selectividad. Verde, naranja y rojo. El canal de selectividad verde, ¿sí?, lo único que le exige al servicio aduanero que haga
una observación ocular que mire y que controle que los documentos, la cantidad de bultos y los pesos declarados en los documentos sean correctos. Por ejemplo, yo en un documento estoy diciendo que estoy trayendo 24 paletas que tienen un peso bruto de 10.000 kilos y un peso neto de 9.000. El guarda va a contar 24 paletas, correcto, y va a hacer el pesaje del contenedor, y va a decir 24 paletas, 10.000 kilos, correcto. Se libera la mercadería sin ningún otro tipo de control, un control visual ocular. Es el canal más light en cuanto a nivel de control. Federico, ¿tenés la mano levantada? ¿Ves para preguntar algo? Quería hacer comentarios sobre lo que preguntaron de Gani, profesor. Dale. ¿Cómo se identifica a la persona que realiza las tareas de gerencia que administra tal negocio internacional? Recién me Eso es lo que se entero que le decían Gani, no sabía yo. Gracias. Sí, no, yo estaba, justamente Dale. me entró la misma duda, que la compañera para nosotros y siempre fue lo busqué en su el momento. gerente de Comex o el encargado de comercio, pero no sabía, no me enteré ahora. Claro, es la nueva definición para el personal que se encarga de la gerencia que administra determinado negocio que hace acuerdos internacionales. Listo, muchas gracias. No, por favor. Listo, seguimos. Entonces, canal de selectividad verde, el más light en cuanto a control, ¿sí? Nada más que una revisión ocular de pesos y bultos, ¿sí? Canal naranja. El canal naranja, al igual que en el verde, el guarda aduanero, que le llamamos vista, por eso se llama vista, ¿sí? Tiene que hacer un control ocular de pesos y bultos en cuanto a la mercadería, pero sí debe realizar un control exhaustivo en la documentación, ¿sí? Yo ahora mañana les voy a pasar a todos, a la comisión de ayer y a ustedes, todo el material sobre documentos comerciales. Ahí, en el canal naranja, el guarda de aduana tiene que chequear que el conocimiento de embarque coincida con la factura comercial y con el certificado de origen, quiere decir un análisis exhaustivo de documentos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Canal rojo. Canal rojo. El guarda aduanero, además debe ser ahora acompañado por un verificador. Cuando nos sale canal de selectividad rojo, ¿sí? El guarda debe ser acompañado para el control por un verificador. El verificador, cuando nos sale canal rojo, se lo solicitamos, le solicitamos un turno a la aduana, ¿sí? El verificador va a venir a chequear nuestras mercaderías y nosotros le vamos a tener que pagar sus horas de trabajo, el viaje, y si tuviera que almorzar, el almuerzo y demás, ¿sí? O sea, quiere decir que el canal rojo incluye un aumento de costos para el importador o el exportador. El verificador debe chequear, el verificador es especialista en el rubro en el que estamos trayendo, en el producto que traemos, ¿sí? Hay rubros alimenticios, textiles, químicos, explosivos, etcétera, 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 textiles, ¿sí? ¿Quién va a venir a chequear nuestra mercadería? Va a ser un especialista aduanero y un especialista en el producto en cuestión. El canal de verificación rojo, el canal de selectividad rojo, ¿sí? Va a obligar a ese verificador y a ese guarda a hacer un análisis exhaustivo de los documentos más un control físico de las mercaderías. Va a tener que abrir cajas, ver qué hay adentro, ¿sí? Ver qué contienen. Va a tener que chequear que lo declarado se corresponda con lo que hay dentro de esas cajas y demás. ¿Se entiende? Es un control físico y documental. Es el más estricto de los controles en cuanto a la selectividad. Hay un cuarto canal, que es el canal morado. El canal morado, ¿sí? Significa que tienen que chequearse los valores a los que se declaran las mercaderías. Es para evitar la subfacturación de productos, ¿sí? Tanto para exportación como para importación, que los bienes no estén declarados debajo de su valor real.
Para eso la aduana tiene valores criterio, ¿sí? Que los toma como referencia al momento que uno declara valor. Cuando se ve que un valor cae debajo del valor criterio, automáticamente se va a asignar canal morado y quien exporta o importa va a tener un tiempo para declarar y demostrar que realmente compró o vendió a ese precio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. En función de que el sistema nos va tirando verde, naranja o rojo. ¿Sí? Primero, en función del tipo de producto. Cuando yo pongo la posición arancelaria, hay ciertos productos que son susceptibles de que con ellos vayan sustancias ilícitas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿sí? Todos los productos orgánicos son especiales para que con ellos vayan algún tipo de estupefacientes. Por ejemplo, el pescado congelado, el carbón vegetal, los productos de madera, cuero, etcétera, 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 son productos con los que pueden viajar cocaína y algún otro tipo de sustancias prohibidas. En esos casos, por producto va a salir canal rojo automático, ¿se entiende? Por posición arancelaria. Hay productos que son rojo directo, rojo automático. Ya pongo el producto y ya sé que el mío va a salir siempre rojo, ¿sí? Porque es un producto susceptible, en este caso de drogas, en otros casos de su facturación, en otros casos de mezclarlo con otros componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Otra variable para que me salga canal rojo, o verde o naranja, es el origen de la mercadería. Hay orígenes que por cuestiones aduaneras a nivel mundial están observados. Por ejemplo, si yo doy ejemplos, no estoy hablando mal ni bien de un país ni de otro, ¿sí? Lo aclaro de antemano para no generar ningún tipo de idea de discriminación ni nada por el estilo. Por ejemplo, si yo traigo un producto de Irán, como en Irán y en toda la zona de Oriente Medio, ¿sí? Hay funcionamiento de células terroristas, ese producto al momento de ingresar a la aduana argentina le va a salir rojo directo porque puede venir algún explosivo, algún tipo de componente para armar algún tipo de explosivo. Cualquier producto que venga de Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay y algún otro país donde hay producción y exportación de narcóticos, lamentablemente, por ser un país catalogado por la Organización Mundial de Aduanas como un país exportador de drogas, en forma automática en Argentina nos va a salir canal de selectividad rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mercaderías que pueden llegar a venir acompañadas por sustancias que no están permitidas en el país. ¿Sí? Ojo, ¿a qué voy? Cuando nosotros mandamos para Europa de Argentina, en Europa nos sale canal rojo a los argentinos. ¿Por qué? Porque Argentina hoy ya es un país de producción y un país de tránsito histórico. ¿Sí? Quiere decir que no somos, porque somos buenitos y no fabricamos cosas ilegales, ni las podemos enviar. ¿Se entiende? Ahora porque estoy explicando cuando ingresa algo de otro país. Entonces, variable, posición, otra variable, origen de la mercadería. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Otra cuestión por la que nos puede salir rojo es porque somos nuevos como importadores y exportadores. Las empresas que están dadas de alta recientemente, de forma continua, por un determinado tiempo, van a ser canal rojo directo, hasta que la aduana empieza a chequear cómo es nuestro comportamiento aduanero. ¿Sí? Otra cuestión que puede hacer que salga canal de selectividad rojo es que yo como exportador en algún momento hubiera tenido alguna cuestión irregular. Entonces, para hacer un seguimiento me va a salir rojo continuo. Y después hay otra alternativa que es
una forma aleatoria que el sistema tira, ¿sí? Me viene saliendo verde, 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 rojo. ¿Por qué? Y para que Julio no crea que no lo vamos a controlar nunca y se empiece a tentar, ¿sí? De hacer cosas que no están permitidas, ¿entiende? No quiero, cuando yo hablo de cosas permitidas, siempre pongo los ejemplos extremos. No es solo traer o mandar sustancias prohibidas, es declarar diferente una mercadería para pagar menos derechos, es traer mercadería declarada y otras sin declarar, mezcladitas, ¿entiende? Por ahí estoy trayendo telas y entre medio de las telas me traigo 5 notebooks o celulares, ¿sí? Y no los declaro. Y si pasa, pasa. Quiero decir, me vengo portando bien y la aduana en algún momento en forma aleatoria dice, ahora igual te controlo, no te cebes, no te vas a tentar porque te voy a controlar. ¿Se entiende cómo funciona el mecanismo de los canales de selectividad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Es lo mismo que pasaría, profesor, cuando vos, por ejemplo, viajás a otro país. A mí me pasó, yo, por ejemplo, fui a España y antes de viajar lo que me pidieron fue declarar todos los elementos tecnológicos que llevaba, por ejemplo. La Claro, cámara de ahí, foto, el trípode, esas cosas así, por ejemplo. exacto, funciona de la misma manera, el canal de selectividad Federico, pero vamos a ver, cuando tengamos el taller de info, vamos a ver que todas esas cuestiones son regímenes especiales. Vos tenés equipaje, y equipaje acompañado, equipaje no acompañado, y tenés valores y cantidades máximas donde podés traer y que no podés traer. En este caso estamos hablando de una IMPO-EXPO tradicional, ¿no? Pero sí, funciona de la misma manera. O sea, todo el servicio aduanero y a nivel mundial funciona así. Ya las aduanas están prácticamente armonizadas, se intercambian información. Muchas veces una aduana controla y la otra no, porque sabe que su contraparte controló. ¿Sí? A ver, yo durante mucho tiempo fui exportador de carbón vegetal, de carbón para el asado, y de cueros, ¿sí? Para Alemania. Vendíamos mayoritariamente a Alemania. Después mandábamos a Grecia y mandábamos a España también. Y nosotros teníamos que estar en un registro de exportadores de carbón en el área de narcóticos de la aduana, de narcotráfico. Y todos los años hacer una declaración jurada de bienes. Si yo compraba un auto, me compraba una casa, tenía que declararle al servicio aduanero de dónde salían esos fondos. ¿Sí? Porque son mercaderías susceptibles, va mucha droga con esa mercadería. Estás en un registro. Después estás registrado y vas teniendo niveles como exportador, ¿sí? Un ranking del 0 al 10, y vos estás en 1, en 5, en 7 o en 10. Prácticas de buen exportador, estás en 10, y ya la aduana que recibe, la aduana de destino, sabe que vos estás bien en el ranking como exportador, que nunca tuviste problemas, que nunca tuviste una observación, que nunca te encontraron nada raro, y los niveles de controles se relajan un montón. ¿Pero por qué? Porque te vienen monitoreando como loco. El día que cambiás de proveedor del producto, cambiás de cliente en el exterior, tenés que hacer declaraciones juradas y informar por qué le empezaste a vender a otro en España. Son rubros muy, muy controlados por esto que te digo, porque en esos rubros es donde viaja la mayor cantidad puntualmente de cocaína, ¿no? Que es de lo que Argentina transita por Argentina y va a Europa. ¿Se entiende? De allá para acá nadie va a mandarte esa sustancia, entonces el riesgo de que traigas de allá para acá esa mercadería no va a haber. Pero quiero decir, cómo las aduanas interactúan y cómo van realizando diferentes niveles de control. Si sos una sociedad nueva, vos sabés cómo te controlan. ¿Por qué? Porque puede estar armada para esto para cometer un ilícito, puede estar armada. Después vos vas cumpliendo al 10º envío y ya por ahí te bajan a un verde, ya no te sale un rojo, ¿sí? Pero al principio tenés que saber que te va a salir todo rojo. Siempre a los clientes que son nuevos les digo, ponete este gasto dentro de los costos,
porque por lo menos durante todo este año te va a salir todo rojo. Hasta que la aduana empieza a tener un scoring tuyo. ¿Vieron como el seguro? Que el seguro baja si no tenemos accidentes, ¿sí? Que demostramos que manejamos bien, que somos prudentes. Bueno, acá pasa lo mismo. Ellos te van armando un scoring y te van teniendo en cuenta como seguro o no seguro, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Canal de selectividad, ¿se entendió? Yo tengo una ¿Sí? duda, profe. Sí, Tiago, decime. ¿Cómo sabe la aduana el precio del producto? Onda, ¿qué precio es el que le ponen a los productos? No el de los Bien. aranceles, sino el Bien. del producto. Vos decís el valor criterio, ¿sí? Los Claro. valores que tiene la aduana. La aduana lo que hace para tener un valor criterio, busca información y estadísticas de los últimos 3 años de la importación de tal bien, de tales bienes. Bicicletas, ¿sí? Bicicletas que ahora están en auge con la pandemia, y ellos saben que la más barata de las bicicletas que ingresó al país entró a $100 y la más cara ingresó a $1000, ¿sí? Entonces, en función del tipo de bicicleta que vos estás declarando, van a tener un valor promedio donde vos no podés caer mucho más abajo. Si yo mañana voy y te digo que voy a importar, este ejemplo lo doy porque pasó, voy a importar una bicicleta a $2 la unidad, 200 pesos una bicicleta. ¿Ustedes me lo creen? No. Bueno, entonces ahí la aduana te va a decir, mirá, vení. La bicicleta que vos importás, el valor promedio es de $100. Y vos me la estás declarando $2. ¿Sí? Si vos la declarás 98, hay una cierta tolerancia. Si vos la declarás 80, también. Si vos la declarás 50, siempre te van a llamar y te van a preguntar. Y vos vas a tener que justificar. Si no podés justificar, la aduana te va a cobrar los derechos al valor promedio que ellos tienen. Eso es para evitar que vos con una subfacturación estés evadiendo impuestos. Porque si yo te traigo... Sí. Estaba una pregunta, justo con lo que preguntaba el compañero, como haciendo por ahí hincapié en una consulta que me surgió recién. Además de cobrar, que vos dijiste que además que te cobraban el valor a lo que ellos lo tienen estipulado. También Sí. te anotan, porque dijiste que te anotaban como en el, no sé en qué registro te anotan de los niveles. ¿Te anotan como que es algo malo? Bueno, vos sí no podés justificar, ¿sí?, el porqué de ese valor, automáticamente la aduana te va a iniciar un sumario administrativo y ya vas a ir teniendo manchitas, ¿sí? Te pueden suspender como importador, te pueden mandar a un contencioso aduanero, que es ir a declarar a un juzgado, tenés que presentar documentación. Puede pasar que lo compraste, era un lote que había en China, y el chino se lo quiso sacar de encima y te lo vendió a $2, ¿sí? Se lo quería rematar. La empresa china le va a mandar a la aduana un comunicado diciendo que realmente te lo vendió a $2, vos vas a mostrar la transferencia bancaria, ¿sí? Los derechos los vas a pagar sobre el valor criterio, ¿sí? Y la aduana, si vos demostrás, no te va a hacer nada. Si no lo podés demostrar, te vas a encontrar en un problema, porque te van a iniciar un sumario administrativo y ya vas a ser mirado con una lupa. ¿Se entiende? Perfecto, ¿Sí? muchas Gracias, profe. Pero los derechos los vas a pagar sobre el valor criterio. Lo dejamos ahí porque después lo vamos a ver en IMPO, ¿sí? Si no, tenemos que entrar en costos de importación y en valoración, que son materias que ustedes van a tener en tercer año. ¿Vamos? Seguimos. Canal de selectividad, ¿se entendió? ¿Sí? Bien, continuamos. Yo le había dado un cuestionario, que los tengo acá, para que ustedes vayan leyendo. En realidad no era un cuestionario, era una guía, para que pudieran leer el código aduanero. ¿Lo pudieron leer? ¿Leyeron? ¿Entendieron algo? Un poco, Bien, ¿entendieron? más o Yo menos. pensé que era un Bueno, trabajo y lo arranqué y lo puse en el cuaderno. La idea es que no entiendan, ¿no? Si entienden, mejor, pero bueno. Nosotros hablábamos de lo primero que
que tenía esta guía del Código Aduanero era los ámbitos territoriales aduaneros, ¿sí?, de los que habla el código. Yo voy a ir hablando, ustedes si no entienden, si tengo que dar algún ejemplo, me frenan. Lo primero que nos dice el código, que el territorio aduanero es un ámbito sometido a la soberanía de la República Argentina, ¿sí?, donde se aplican, ¿sí?, normas generales en cuanto al régimen de aranceles y de prohibiciones, ¿sí?, donde se aplican normas aduaneras generales. Territorio soberano de la República Argentina, donde se aplican normas de prohibiciones y arancelarias de carácter general. ¿Vamos hasta ahí? Pero a la vez, si seguimos leyendo en el código, nos dice el código, no constituye territorio aduanero el mar territorial, el espacio aéreo y los ríos internacionales, ¿verdad? Quiere decir, la aduana no tiene jurisdicción ni posibilidades de control en el mar argentino, en los ríos internacionales y en el espacio aéreo internacional. Para ello, ¿sí?, ¿quién debe controlar esas áreas? Son la prefectura y la armada, lo que sea agua, la fuerza aérea, lo que sea espacio aéreo, ¿sí? Y lo aduanero tiene que ver con el territorio terrestre y de ríos y de lagos interiores. ¿Se entiende lo que digo? Todo es espacio soberano, pero a efectos aduaneros es el espacio soberano donde la aduana puede aplicar, ¿sí?, normativas aduaneras de índole general. Ese es el territorio aduanero general que lo llamamos TAG, TAG, ¿sí? Bien. Después el código nos habla de que, además de un territorio aduanero general, puede haber territorios aduaneros especiales, que son áreas soberanas de la República Argentina, donde por motivos varios se va a aplicar una normativa aduanera que tenga que ver con caracteres de prohibiciones y aranceles diferente al resto. El ejemplo en Argentina es la provincia de Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego, ¿sí?, es un área o un territorio aduanera especial. Hay menos control de prohibiciones económicas y se pagan menos aranceles en el territorio de Tierra del Fuego que en el resto de la República Argentina. ¿Por qué? Porque es un área que se quiere poblar por una cuestión de soberanía, ¿sí?, y es un área donde es caro vivir, es difícil vivir por las cuestiones climáticas, ¿sí? Entonces se permiten ciertos beneficios para el que viva allá que no tenemos los que vivimos en el continente. Por ejemplo, ingreso de un montón de productos del exterior sin pagar aranceles. Autos, bebidas, artículos suntuarios, etcétera, etcétera. Cuando tienen que pasar del territorio aduanero especial al territorio aduanero general, deberán pagar los tributos correspondientes, ¿sí?, como si entraran por otro ingreso aduanero, Buenos Aires, Mendoza o fuera. ¿Se entiende? Entonces, al territorio aduanero general se aplican normas aduaneras de carácter general, territorio aduanero especial se aplican algunas normas aduaneras, ¿sí?, de carácter especial. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Profe, Bien. Sí. Justo cuando dijiste eso me acordé que eso lo habías mandado hace un tiempo en uno de los documentos. La otra vez le había preguntado a Julián, por eso, porque me había quedado la duda, de Sí. cómo era la aduana que hay, si no me equivoco, que es en el puerto de Rosario, que es la aduana de Bolivia. Eso es un exclave, ya vamos a llegar. Ok. El territorio aduanero especial, puntualmente en Argentina el único que hay es Tierra del Fuego, ¿sí? Cuando vos vas a traer algo de Tierra del Fuego para el resto de la República Argentina, vas a tener que hacer un despacho de exportación, como si viniera de otro lado, y si ustedes se fijan, son de diferente color las estampillas, pero la mercadería también viene estampillada. Pueden mirar un celular, un televisor, un horno microondas, un aire acondicionado que dice fabricado en el área aduanera especial de Tierra del Fuego.
eso viene estampillado. ¿Por qué? Porque previamente a ingresar al territorio tuvo el control de la aduana y la empresa que los manda al territorio tiene que equiparar el pago de derechos con mercadería que viniera por otra aduana. Lo mismo si yo tengo un auto en Tierra del Fuego, puedo venir a Buenos Aires en el auto, pero a los 3 meses tengo que volver a Tierra del Fuego, ¿sí? Porque tiene que volver el vehículo a ese territorio de lo general. Y cuando estoy acá en el continente, no lo puedo vender. ¿Se entiende? De esa forma controlo que no compre la gente autos sin pagar impuestos por Tierra del Fuego y los venda mucho más barato en el resto del país. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, Orlando. ¿Qué pasa si no vuelve dentro de los 3 meses o que le dan para Te secuestran el vehículo. te hacen, o sea, tenés que pagar los aranceles, todo como para poder retirarlo? Sería, En realidad, primero hay que ver si el auto puede ser importado, porque, por ejemplo, tema automotriz, está prohibida la importación de autos usados. Tu auto ya va a estar usado. Entonces ahí ya tenés un problema de prohibición. No, está bien. Te van a decir, tiene que volver, ¿sí? Y si no, te van a dar un plazo y podés pedir una prórroga, justificar, pero ni se te ocurra venderlo porque no lo vas a poder transferir nunca. Está bien, perfecto. ¿Entiendes? Porque va a estar radicado, la transferencia, el vehículo, está radicada en Tierra del Fuego. ¿Se entiende? Es como si trajeras un vehículo de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia. ¿Sí? Funciona además, se hace el mismo control aduanero que si viniera de otro país. ¿Para qué? Para preservar el carácter de área aduanera especial. ¿Sí? Por ejemplo, el que ha viajado ve que los cigarrillos son mucho más baratos porque no tienen la carga impositiva que tiene el resto del país. Bebidas alcohólicas pasa lo mismo. Perfumes importados son mucho más baratos, como si lo compramos en un free shop. Para dar una idea, ¿no? No es lo mismo, pero para generar ciertas condiciones para que la gente tenga mejor calidad de vida, quiera vivir ahí, o para que se desarrolle alguna industria como la industria electrónica, ¿no? En esa región. Bien, en Uruguay ¿seguimos? yo tenía, le iba a comentar, en Uruguay yo tenía un vecino que él compraba los autos en Brasil, que eran mucho más baratos, pero Sí. tenía que sacarlos cada 6 meses hacia la frontera de Brasil para que se lo sellaran y no lo nacionalizara. Paula, ¿vos sos uruguaya? No, pero vengo de Uruguay. Soy venezolana, viví en Uruguay y Me ahora aquí en parecía Argentina. por el tono, digo. Pero, Sí, sí. ¿estuviste por todos lados? Anduviste por ¿Cómo? varios lados, digo. Sí, sí, conozco un poquito. Bueno, me alegro. Claro, de esa manera funciona. Si yo quiero tener ese vehículo, tengo que pasar y volver, pasar y volver. A ver, si vivo en Buenos Aires y elijo tener un auto Ushuaia, estoy a lo como son 3.000 kilómetros, ¿no? Me buscaría algo más cerquita para hacerlo. Si no, me va a salir caro ir y volver cada tantos meses. Bien. Bien. ¿Qué más teníamos para...? ¿Alguna duda sobre el territorio aduanero? Bien, ahora seguimos. Dentro del territorio aduanero voy a tener zonas. Voy a tener 3 zonas básicamente. Zona primaria aduanera, zona secundaria aduanera y zona de vigilancia especial. La zona primaria aduanera la definimos de la siguiente manera. Es el ámbito donde el servicio aduanero me permite hacer todas las operaciones de comercio exterior. Importación, exportación. Son plazoletas fiscales, depósitos fiscales, algunas partes del aeropuerto, algunas partes del puerto, donde está eso controlado por el servicio aduanero y puedo realizar una exportación o una importación. ¿Se entiende? En esa zona primaria hay 2 características que son básicas. No hay libre circulación ni de mercaderías ni de personas. Cuando yo hablo a libre circulación de mercaderías, van a estar liberadas para importación cuando cumpla
con todos estos controles que estuvimos hablando y pague todos los derechos correspondientes, y lo mismo cuando exporte. Por eso decimos que no hay libre circulación de mercadería. La mercadería va a ingresar, ¿sí? Se va a poner en un lugar, ¿sí? Y va a permanecer allí, se va a pesar y demás, y va a permanecer allí hasta que esté destinada para importarse o para exportarse. Bien, y no hay libre circulación de personas porque solamente van a poder ingresar a la zona primaria las personas autorizadas por el servicio aduanero. El importador o el exportador o los apoderados del mismo, ¿sí? Despachante de aduana o su apoderado, el personal que trabaja dentro del depósito fiscal y todo el personal de servicio aduanero. Todo agente externo que quiere ingresar, por ejemplo, supongamos que estoy exportando y mi cliente del exterior quiere que vaya un empleado en Argentina suyo a chequear calidad, hay que solicitarle al servicio aduanero que autorice a esa persona a ingresar a zona primaria. Por eso decimos que no hay libre circulación de personas. Quiere decir que no podemos ir e ingresar si no estamos previamente autorizados, y para estar autorizados tenemos que justificar el porqué de estar en la zona primaria. ¿Sí? Bien. Zona secundaria es muy sencillo. Es todo lo que no sea zona primaria. ¿Sí? Lo que no es zona primaria, que es un ámbito delimitado por el servicio aduanero y controlado, es zona secundaria. Eso no quiere decir que la aduana no pueda actuar en zona secundaria. ¿Sí? Yo traje una mercadería del exterior, pasó todos los controles que tuvo que pasar, pagué los derechos que tenía que pagar, lo saqué de zona primaria, pasé el portón con el camión y ya estoy sobre la ruta 7 yendo para mi galpón. Eso no quiere decir que no pueda venir prefectura con policía aduanera, pararme el camión y decir, muchachos, nos faltó observar tal cosa y revisarme nuevamente la mercadería. ¿Se entiende lo que digo? Pero para ahora, con que sepan que zona secundaria es todo lo que no sea zona primaria, está perfecto. El cuatrimestre que viene ustedes van a ver legislación aduanera, van a tener, y ahí van a ver a fondo todas estas cuestiones. Las zonas de vigilancia especial son más que nada zonas de frontera, ríos internacionales, puertos, aeropuertos, donde la aduana, por medio de la fuerza de seguridad, prestan una vigilancia especial. ¿Sí? Dependiendo del lugar, está delimitada por 3 kilómetros desde el límite hasta 20 kilómetros, pero no nos interesa ahora, los van a ver también en legislación aduanera. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se entienden las 3 zonas? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir a 2 términos que por ahí no sé si alguno de ustedes lo pudo identificar, son los que a veces traen algún tipo de contradicción, de no entender, que son enclave con N y exclave con X. ¿Sí? El enclave es un ámbito sometido a la soberanía de otro país, donde nos permiten aplicar nuestra legislación por medio de un acuerdo. Enclaves argentinos en el exterior, las embajadas argentinas en el resto de los países. ¿Sí? La embajada argentina en Francia está sobre territorio soberano francés, donde nosotros tenemos un pedacito, y dentro de ese pedacito, por medio de un acuerdo, podemos aplicar la legislación argentina. ¿Vieron las películas que el espía que escapa necesita llegar a la embajada para que no le caiga el peso de la ley del país donde está operando? Bien, eso es un enclave, con N. ¿Es un ámbito sometido a la soberanía del país, dijo? Es un ámbito sometido a la soberanía de otro país, sí, donde por medio de un acuerdo entre los países nos permiten aplicar la legislación argentina. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Bien. Exclave con X es al revés. Es un ámbito sometido
a la soberanía de la República Argentina, donde por medio de un acuerdo permitimos la aplicación de la legislación de otro país. Por ejemplo, todas las embajadas extranjeras en la República Argentina. ¿Sí? ¿Me siguen? Además, Argentina tiene un exclave comercial, ¿sí? Que es un pedacito, un sector del puerto de Rosario, donde opera la aduana boliviana. Ustedes saben que Bolivia no tiene salida al mar, ¿verdad? Después del conflicto con Chile de hace muchos años, Bolivia pierde la salida al mar, transformándose en un país mediterráneo. Para mejorar la logística de sus exportaciones, hace un acuerdo el gobierno boliviano con el gobierno argentino y se le otorga operar en un sector del puerto de Rosario. Entonces la mercadería que viene de Bolivia ingresa, hace un tránsito por la República Argentina, llega al exclave boliviano. En ese exclave, la aduana boliviana aplica su legislación, se carga el buque, la mercadería boliviana, y se va a Europa. ¿Se entiende? Profe, ¿podrías repetir el concepto? Perdón, porque estaba copiándolo. Sí. El exclave boliviano, puntualmente, es que se le permite a la aduana boliviana operar en un sector del puerto de Rosario aplicando la legislación aduanera boliviana. Lo que se hace es, cuando viene la mercadería, se hace una destinación de tránsito desde Salta, por ejemplo, si ingresara por Salta, desde Salta al puerto de Rosario, ingresa el exclave boliviano, la aduana boliviana revisa, cobra los derechos correspondientes a ese producto, para Bolivia, por supuesto, se carga el buque que se va a Europa y la mercadería boliviana se va a Europa. No interviene la aduana argentina, pero el lugar donde está operando la aduana boliviana es de soberanía argentina. Nadie puede dudar que Argentina no tiene soberanía sobre el puerto de Rosario, ¿se entiende? Disculpe, profe, ahora una consulta. Capaz Sí, que pueda llegar a ser un caso muy similar. El caso de Paraguay sería algo más o menos lo mismo, porque por lo que tengo entendido no tiene mar tampoco. bueno, Paraguay, ¿sí? No tiene salida al mar, en realidad sí tiene salida al mar, el río Paraná. ¿Sí? Por eso el río Paraná es un río internacional. Bolivia no tiene ningún río internacional por donde transitar, por eso sale por Rosario, ¿se entiende? Podría tener una salida al mar por Chile también, si quisiera. Pero Paraguay es un país mediterráneo, pero Paraguay, transitando por el río Paraná, como es un río internacional, tiene salida desde sus puertos directamente. No necesita utilizar puertos nuestros, ¿sí? Que ahí viene todo el conflicto de la hidrovía y de todo esto que se está poniendo en boga hoy, ¿no? ¿Cómo controlamos un río internacional? ¿Cómo se manda la soja de contrabando a Paraguay y se carga en Paraguay porque no paga derechos de exportación? Se hace esa triangulación para no pagar derechos, ¿sí? Es todo lo que está sucediendo y está tan en boga todo este tiempo. Está en discusión toda esta cuestión de cómo manejar la hidrovía y demás, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque no es incumbencia en nuestra materia. Seguimos. Entonces, ¿se entendió enclave y exclave? No, que no era tan difícil. Sí, se Profe, entendió. Sí, Kiara. ¿Argentina tiene enclaves en otros países? Enclave Argentina, Comercial, en realidad. enclave comercial no tenemos en ningún lado. Por eso solamente puedo dar como ejemplo las embajadas. En un momento se estaba negociando un enclave de Argentina en España, donde se nos permitiera posicionar mercadería en un enclave argentino operado por la aduana argentina en España para poder ingresar a la Unión Europea y al final no prosperó. No tengo idea por qué, ¿no? Pero hubiera sido se podría haber tenido un enclave comercial. Lo que pasa es que no sé si se justifica un enclave
teniendo zonas francas y demás, ¿no? En el caso boliviano es necesario porque ellos necesitaban chequear mercadería antes de llegar, de que se cargue el buque, por si se le pudiera agregar algo en el tránsito, ¿se entiende? La aduana, por ejemplo, la aduana boliviana libera en Bolivia el camión y después no puede controlar más hasta la llegada a Europa, y en todo el tránsito de Argentina se podría modificar las características de la carga. Entonces, se pidió hacer el esclave en Rosario. Profe, y Sí. te hago una pregunta, a Argentina, en este caso, por lo menos si vos tenés idea de eso, ¿se le paga o es un acuerdo, o sea, en el que Argentina cobra una ganancia, tiene un porcentaje o no? Sí, ¿O es un acuerdo? a ver, lo que tiene Argentina es que le cobra la operación del puerto, o sea, toda la operación portuaria queda el recurso acá. Todo lo que no queda es si hubiera un derecho de exportación que cobra Bolivia, eso va a Bolivia, porque es mercadería boliviana. Pero si usan nuestra logística y la pagan, ¿sí? Pagan el transporte, pagan la bajada en el puerto, pagan la cargada al buque, pagan todo el servicio portuario, eso genera recursos, ¿sí? ¿Se entiende, Valentín? Claro, sí, o sea, es una manera de que también acá haya trabajo y que parte de la plata en Argentina. A ver, ojalá que mandaran 100 camiones por día los bolivianos para operar por Rosario, porque imagínate que ese esclave generaría un montón de laburo que ese dinero queda en Argentina. No lo aduanero, no lo que es derechos, pero sí a lo que es el servicio, claro. ¿no? Claro, el servicio, porque, a ver, vos acá lo que tenés es 2, 3 aduaneros bolivianos, que eso se les paga a Bolivia y demás. Pero después todo el empleado de puerto, que es muchísimo, y todo el administrativo es argentino. ¿Sí? El tipo que maneja los Clark, el que pesa, el que hace las facturas, o sea, todo ese servicio se lo está vendiendo el puerto de Rosario a los bolivianos, ¿se entiende? Claro, sí. Gracias, profe. No, de nada. O sea, En que la ellos solo se van a logística, encargar de la soberanía como tal. Ellos van a ser como que si fuese una embajada, obviamente en el tipo aduanero, pero ellos van a estar allí, van a constituirse, igual los empleados van a ser de acá de Argentina, exactamente, ¿no? si no traen empleados. A ver, traen los empleados de aduana de Bolivia, ¿sí? Pero no traen todo el operador de Clark que brinda los servicios, son argentinos. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Queda claro entonces enclave y esclave? Bien. Ahora vamos a ver los conceptos de exportar e importar. Ahora, ¿por qué lo vemos ahora? Porque primero teníamos que saber qué es un territorio aduanero. Pues yo ahora les voy a decir, importar es introducir al territorio aduanero de la República Argentina una mercadería, una mercancía que proviene de otro territorio aduanero. ¿Sí? Entonces, el concepto de importar es introducir al territorio aduanero de la República Argentina una mercancía proveniente de otro territorio aduanero, ¿sí? ¿Y mercancía qué es? Es cualquier bien susceptible de ser importado o exportado. Eso lo vimos en las primeras clases, ¿no? Lo que era mercancía, ¿lo habíamos visto? ¿Sí? Que dijimos que eran tangibles, intangibles y demás. Y exportar es sacar del territorio aduanero de la República Argentina, ¿sí?, una mercancía con destino a otro territorio aduanero. Después, ustedes con Julián, si vieron las destinaciones, van a ver que puede haber definitivas o puede haber, ¿sí?, temporales o suspensivas. Yo ahora lo que les voy a mandar para la semana que viene, para que lo vayan haciendo tranqui, es de todo esto que vamos viendo, ejercicios. Re tontos, ¿sí? Como si estuviéramos en primer grado. Entonces, una mercadería que viene desde Argentina y es introducida al territorio, es una importación, ¿sí? Para ir generando los conceptos. Una mercadería que viene del exterior, que entra por el puerto de Buenos Aires, se sube a un camión y se va a Paraguay,
es una destinación suspensiva de tránsito. Y ustedes así van, ¿sí? Vamos jugando y les voy a ir mandando ejercicios que ya tengo armados y otros que voy a armar puntualmente para destinaciones, para que apliquen algún derecho y demás, ¿sí? Cada tema vamos viendo, en la parte teórica hacemos un pequeño práctico y van a ver que después de hacer el ejercicio que es pago, lo pueden hacer en forma individual o grupal, da lo mismo, ¿sí? Después lo corregimos y ya el concepto hablado queda fijado como una simulación práctica de un ingreso de una mercadería, un ingreso de una mercadería a zona primaria, territorio aduanero, lo que fuera. Bien. Entonces, dijimos, el concepto de importación es introducir de otro territorio aduanero a nuestro una mercancía. Exportar, ¿sí? Es al revés, es sacar de nuestro territorio una mercancía a otro territorio aduanero. Mercadería, sí, origen y procedencia, normas de origen lo vieron con Julián. Lo de la DGA, sí, lo vimos con ustedes las primeras clases, que es la aduana de quien depende, que controla, que recauda, etcétera, etcétera, etcétera. Está visto. Si hay preguntas, respondo preguntas. Después vimos, ¿se acuerdan que vimos todos los actores? Que decíamos, los actores son importador, exportador, empresas de transportes, entidades financieras, las aduanas, son todas las partes que van a ser parte, valga la redundancia, de una operatoria de comercio exterior. Dentro de esos actores tenemos los auxiliares del servicio aduanero, que son puntualmente el despachante de aduana con sus apoderados, ¿sí? Y el agente de transporte aduanero con sus apoderados. Los apoderados son a los que el despachante o el ATA, por medio de un escribano, le da poder para actuar en su nombre y tomar decisiones en nombre del despachante o del agente. ¿Se entiende? Quiere decir, yo si le doy atribuciones a un apoderado, es una persona de mi máxima confianza, porque va a ir y va a tomar, y va a actuar, y va a tomar decisiones a nombre mío. ¿Sí? Quiere decir que si él mete la pata, el que mete la pata soy yo. Tiene que ser como mi clon para darle un poder. Se usa mucho porque los despachantes de aduana y los agentes que trabajan bien, en un mismo día a lo mejor tienen 3, 4 despachos, no pueden estar en todos lados. Entonces tienen que tener sus apoderados. ¿Se entiende? ¿Sí? Esos son los auxiliares del servicio aduanero, no son empleados. Son auxiliares del servicio aduanero y son solidarios con las macanas que se mande su cliente. Si un importador o exportador se manda una macana, el despachante de aduana y el ATA, ¿sí? Son solidarios, podemos ir presos todos juntos, ¿sí? Porque la aduana dice que el despachante y el agente de transporte debe conocer, ¿sí?, cómo actúa su cliente, qué mercaderías vende su cliente o compra y demás. ¿Sí? Si hay algo así, si pasa algo que le trae problemas, después el despachante o el ATA van a tener que defenderse en un tribunal contencioso aduanero. ¿Sí? Bien, por eso son auxiliares. Además, tienen que ser idóneos, tienen que conocer del tema y demás. Bien, ¿qué otra pregunta teníamos? Apoderar dependiente, importador, exportador, concepto, otro sujeto, zona secundaria, bien. Bien. Importador, exportador. Importador es toda esa persona que trae del exterior un producto para introducirlo al territorio aduanero de la República Argentina. Exportador es quien envía, ¿sí? Las condiciones para hacer Impo y Expo las leen ustedes, ¿sí? Que es, hay que tener ciertas cuestiones que no puedo tener deudas impositivas, ni faltas contra la FIP, no estar condenado y demás, y cumplir con una serie de requisitos. Eso le pegan una leidita a usted a todo el material que les pasé,
que está. Si no llega a estar, me piden y yo les agrego algo material. Con Julián estuvieron viendo pararancelarias, ¿verdad? Vieron todo lo arancelario que enumeramos hoy, que tiene que ver con derechos y tasas, ¿sí? Los derechos son impuestos, las tasas son retribuciones por servicio. ¿Vieron las tasas? Sí, nos explicó un poco. Bien. Después igualmente en los ejercicios, y si hay dudas, pregunten, ¿sí? Una vez que hacemos los ejercicios, pregunten. Los derechos aduaneros, tanto importación como exportación, son impuestos que se deben pagar al momento de importar o exportar una mercadería. El derecho de exportación son las mal llamadas retenciones. ¿Escucharon hablar de las retenciones al agro, a cierto tipo de productos? Bueno, los derechos de exportación son impuestos que se le cobra a una mercadería al momento de ser exportada. Por lo general, son derechos ad valorem, que son porcentajes que se calculan sobre el valor en aduana de la mercadería, que vamos a ver más adelante cuando veamos los Incoterms de qué se trata. ¿Me siguen hasta ahí? El derecho de exportación, por un lado, sirve para recaudar. Al Estado le sirve para recaudar, ¿sí?, dinero para el funcionamiento del Estado. Salud, educación, seguridad, compra de vacunas, lo que fuera. Pago de los sueldos de los legisladores, pago del sueldo de los profesores de universidades públicas, de los maestros de colegio público, policías, enfermeros, médicos de organismos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Además, ese derecho de exportación, además de servir para recaudar, ¿sí?, sirve para desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Ahora doy un ejemplo para que entiendan, ¿sí? El derecho de exportación es una herramienta de carácter aduanero, pero a la vez económico, que le sirve al Estado para desacoplar precios internacionales de los precios locales. Si están leyendo últimamente, verán que a nivel mundial esta pandemia lo que ha generado es un aumento muy importante de insumos básicos, materias primas y demás, que se han llamado commodities. Aumentó la soja, aumentó la carne, aumentó el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. El trigo, el maíz, a nivel mundial. De hecho, Estados Unidos está teniendo una inflación que no tenía por esta cuestión. Cosa que antes no se consumía. ¿Cómo, Nasa? Tanto, ¿no? ¿Qué cosa que antes no se consumía tanto? A ver, es como que han cambiado las prioridades en el mundo y hoy el mundo está demandando más insumos básicos y eso hace que los precios aumenten. Una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? La oferta se mantiene más o menos estable, lo que se ha observado es un aumento importante de la demanda y eso, a ver, oferta y demanda se equilibra con subo el precio y bajo la demanda, ¿sí? Sí, sí, sí. O aumento la oferta para poder mantener el precio. Claro. Muchas veces aumentar la oferta no es una cuestión rápida, entonces si hay mucha demanda y poca oferta, se equilibra mediante precios. Básico siempre tiene de que haber un economía. balance entre ambos. ¿Cómo, Nasa? Que siempre tiene que haber un balance entre ambos. Debería haber, pero ahí después tenemos que entrar en si es un mercado de competencia perfecta, monopólico, oligopólico, que ahí es más complejo, lo van a ver en economía 1. Acá yo lo que digo es, aumentó mucho la demanda, ¿sí? La producción de soja que se está vendiendo ahora es la de la campaña anterior, quiere decir, en el mundo hay X cantidad de toneladas de soja, si hay más gente que la quiere, el precio aumenta. ¿Sí? Vamos, es economía 1 básica, oferta y demanda. Quiere decir que si vos, la soja por ahí a nosotros no nos impacta tan en forma directa como otros cereales, que es el maíz, el trigo o la carne, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace la retención, el derecho de exportación, es desacoplar el precio interno del externo. Ejemplo, si la tonelada de trigo, si vale $100 en el exterior, yo soy dueño del trigo
y voy a pedir que en el mercado interno también me la paguen $100, porque si no lo vendo fuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Si el Estado, a esos $100 que te paga el señor de afuera, te saca el 30%, te saca $30, el dueño del trigo va a recibir en el bolsillo $70. ¿Se entiende? De esos 100, el Estado se queda con 30 y el dueño del trigo se queda con 70. ¿Sí? Claro. A mí me lo va a vender a 70 o a 71. Total, si se queda con 70 el exterior, yo se lo pago 70, me lo vende a mí a 70. Yo antes fabricaba pan con un trigo de 100, ahora fabrico pan con un trigo de 70. No vamos a poner acá en tela de juicio si está bien, si está mal, si perjudica a uno, perjudica a otro, que es una discusión que después la podemos dar. Disculpe, Pero, profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Brian. Y en el caso del que esta persona del campo, como ya sabe que le van a sacar tanto porcentaje de lo que es la soja, él puede llegar a decidir, bueno, le pongo un precio más caro final, total ya sé lo que me sacan, o sea, le calcula y... Te cuento, Brian, la ventaja que tiene el commodity es que el precio no lo pone el que lo produce, el precio lo pone el mercado internacional. El precio está dado por pizarras en Chicago, en Rosario, en el puerto de Buenos Aires. Claro, ¿Sí? El mundo pone el precio en función de la oferta-demanda. ¿Sí? claro, sí, Otro sí. día ves que hay mucho, o sea, una superproducción de trigo en Estados Unidos y el precio baja. ¿Sí? Y el tipo que sembró no puede decidir no vender. Retengo el cereal, ¿sí? Pero los commodities, por lo general, el precio no lo pone uno el que produce, ¿sí? A ver, de hecho, yo en Peguajo criamos algunas vacas con mi esposa. Y el precio de la vaca no lo ponemos nosotros. No puedo mañana decir, che, yo te vendo esta vaca, pero no te la vendo a 100, la vendo a 130. Porque el tipo me dice, no, todo el mundo vende a 100. Yo más de 100 no pago, ¿entendés? ¿Cuánto vale una vaca, profe? Hoy en Y día. hoy el kilo vivo de un ternero de 200 kilos más o menos te lo están pagando entre 160 y 190 pesos, dependiendo de la calidad del animal, ¿no? Multiplicalo por 200 kilos, tenés 18 o 36 mil pesos. Claro, ¿y ustedes qué la crían? O sea, De ¿por laburo? terneritos. ¿Cómo? ¿O solamente las quieren? O sea, ¿las crían por algo en específico o porque les gusta? Para venderlas. Ah, para venderlas, perfecto. ¿Sí? Hay momentos que ganás y hay momentos que empatás y hay momentos que perdés, pero bueno, es así. Como negocio se hace, ¿sí? Tenemos poca calidad porque tenemos poquito campo, pero quiero decir, hoy a nosotros nos pagan 180 y después con toda la cadena te llega a vos el asado a 700 mangos, ¿sí? Hay muchos costos de logística y demás, pero hay que ver bien la cadena de valor. Nosotros la vendemos con 200 kilos, de ahí va feedlot, la llevan a 280, 300 y después recién va al matadero, ¿no? El matadero se queda con las vísceras y el cuero y vos te llevas la carne, pero esa cadena no se hace, nosotros no la hacemos. Es todo Así un que laburo. bueno, claro, por lo general se divide por etapa, es raro y alguien que te haga todo. Claro, yo tengo, por ejemplo, tengo un vecino que el padre tiene mayoristas de frigorífico y tienen campos y también hacen lo mismo. Es más, hace un tiempo trajo un ternero acá al barrio. A ver, hay gente en el interior del país que cría la vaca, la lleva a matar al matadero y tiene la carnicería. Yo te hablo la cadena de lo que viene después a los mercados más concentrados, ¿no? Claro. Y si es para exportación, requiere de un establecimiento habilitado para exportación, ¿cierto? Es algo más complejo porque tenés que cumplir con las normas sanitarias del país donde va a ir la carne. Bien, seguimos. Entonces, estábamos hablando de cómo desacopla, ¿sí? La retención, cómo te desacopla
el precio interno del externo. Es una de las medidas que puede tener un gobierno por medio de los aduaneros para manejar el precio de algún sector o de algún bien. De commodities. En lo que es industrial ya es diferente. Lo que tiene mucho valor agregado, ¿no? Ahí podés, como decía Brian, ponerle el precio, si no lo querés vender a 100, lo podés poner a 150. Después está que te lo compren, ¿no? Tenés que encontrar quién quiera pagarlo un poco más. Y ahí tenés la diferenciación que vos le metés al producto para que la gente elija comprarte el tuyo más caro y no el otro más barato. Bien. Eso es el derecho de expo. Después de impo, tenemos el ad valorem, que es un porcentaje que se calcula sobre la base imponible, que es el valor en aduana. Tenemos los específicos, los mixtos, los antidumping, los compensatorios y el derecho máximo, que es el 35%. Además, Julián me comentó que estuvieron viendo un poquito de pararancelarias. ¿Sí? Todo esto que vemos, que son tasas y derechos, son arancelarios, que son aranceles. Y después tenemos las pararancelarias, que son las que van en paralelo a lo arancelario. Ahí nos encontramos con cupos y cuotas, ¿lo vieron? ¿Sí? Sí, lo Cupos, cuotas. Sí, Tiago. No, te decía que sí lo vemos. Lo habíamos visto. No, pensé que ¿hay alguna duda sobre todo eso? Igualmente yo después les mando un poco de material y hacemos algún ejercicio también de cupos y cuotas. Cupos, cuotas, intervenciones previas, que son todo lo que tenga que ver con SENASA, ANMAT, RENAR, ¿sí? Y demás. Trámites administrativos, licencias de importación o de exportación, ¿sí? Que vayan haciendo más dificultoso realizar, puntualmente eso se aplica para importaciones, ¿no? Todo lo que es para arancelarios. Cuando quiero frenar el ingreso masivo, sí. Permiso, generalmente se usa más SENASA o no, digamos, es más. No, depende, a ver, el SENASA, lo que pasa es que es el Servicio de Sanidad Animal y Agroalimentaria. Por las características de las exportaciones que nosotros hacemos, el SENASA está siempre en boga, pero después tenés INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, que es lo que chequea cuando importás algún producto del exterior, que cumpla la fórmula con lo aprobado del Código Alimentario. Claro, siempre tiene que tener una comprobación. A ver, hay productos que no requieren comprobaciones y otros que sí. Por ejemplo, todo lo que sea químicos, explosivos y demás, tiene el RENAR, que también es armas, ¿no? De explosivos, armas, todo lo que tenga que ver con alimentos, el INAL, todo lo que tenga que ver con certificaciones médicas, el ANMAT. ¿Vieron que usamos los barbijos con certificación ANMAT o sin certificación ANMAT? Sí, las vacunas que están trayendo tienen que pasar por todo un proceso de aprobación por un organismo público o privado, ¿sí? Que certifique que lo que esté ingresando cumple con la normativa argentina. Claro. ¿Sí? Esos son pararancelarias. Yo si quiero evitar el ingreso de un producto, le puedo meter una norma pararancelia, ejemplo. En un momento se estaban importando muchas zapatillas, puntualmente de Brasil y de Asia, calzado deportivo, y sale una resolución que a partir de tal día, todas esas importaciones, ¿sí? Todo el producto que viniera, que sea calzado, debería tener una inscripción en la lengüeta que dijera cómo estaba constituido. ¿Vieron que si ustedes levantan la lengüeta de la zapatilla, dice el talle, si tiene suela de polipropileno, si es cuero vacuno, si es tela, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, eso no venía. ¿Qué hizo esa medida? Demorar un montón de embarques que venían del exterior porque todos tuvieron que ajustar ese etiquetado a las zapatillas. Eso se llaman pararancelarias. Todo lo que yo utilizo para que puedo echar mano para evitar esa avalancha de producto importado que puede dañar un sector de mi economía, ¿no? Por eso tenemos cupos, cuotas, tenemos este tipo de intervenciones, certificaciones, y además lo que tenemos son las prohibiciones. ¿Vieron con Julián las prohibiciones?
¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo, profe? No entendí eso. que dijo recién. Prohibiciones de carácter económicas y de carácter no económicos. No las vieron. Creo que no. Listo. La vemos. Así ya tienen ahí todo lo arancelario y todo lo paraarancelario, ¿sí? Las prohibiciones hay de dos tipos. Hay prohibiciones de carácter económico, que como su nombre lo indica, son prohibiciones que se aplican cuando un sector de la economía se está viendo afectado por el ingreso de mercadería del exterior. Esas prohibiciones son mecanismos legales que están avalados por la Organización Mundial de Comercio y tienen un periodo de vigencia, ¿sí? Que es un tiempo determinado. Después yo les voy a pasar para que lean el tiempo determinado, podemos pedir una prórroga y demás. Las prohibiciones de carácter económico hay de dos tipos. Están las de carácter absoluto o las de carácter relativo. Las de carácter absoluto son las que, una vez aplicada la prohibición, no hay ningún importador en la República Argentina, ningún sujeto, ¿sí? Ninguna sociedad, ninguna persona pueda importar ese bien. Son absolutas. Afecta a todos los importadores. ¿Entiende? Y si fuera una prohibición a las exportaciones de carácter absoluto, ningún exportador puede exportar ese bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ¿en qué caso se aplicaría eso, profesor? ¿A qué tipo de productos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hoy por hoy tenés una prohibición a la exportación de carnes por 30 días. ¿Sí? Son de carácter absoluto. No hay ningún frigorífico que por 30 días esté autorizado a mandar 1 kilo de carne al exterior. Digamos, ¿En se le función llamaría de como una qué? cuarentena, ¿o no? ¿Cómo? Se le llamaría como una cuarentena. Sí, en realidad te estoy prohibiendo exportar hasta que no me acomode los precios del mercado local. Le están diciendo a los frigoríficos, hasta que vos no me mejores el abastecimiento de carne a un precio lógico para los argentinos, yo no te dejo exportar. ¿Sí? Está justificada así. Después saquen sus propias conclusiones si está bien la medida, si está mal. Son mecanismos que aplica cualquier país del mundo, ¿no? A ver, yo hoy tengo una escasez de trigo. ¿Sí? Tengo un problema con la producción de trigo porque tuve una inundación, una sequía muy grande, y para asegurar el abastecimiento interno puedo decir, pongo una prohibición de exportación de trigo por 1 año, para que no quedarme sin trigo yo, ¿se entiende? ¿Sí? Y el productor de trigo va a patalear, porque va a decir, sí, yo acá lo tengo que vender más barato que lo que vendería en el exterior, pero es un mecanismo que asegura la provisión de mercado local del trigo nuestro, ¿no? Lo mismo pasa cuando hago prohibiciones a productos que vienen del exterior, a productos que van a ser importados. Ahí yo, por ejemplo, veo que las zapatillas me van a hacer cerrar 3 empresas y van a dejar 1.500 tipos en la calle porque vienen de otro país a menor costo. Yo lo que hago, aplico una prohibición por 1 año. Y en ese año le digo a la industria argentina, che, miren, incorporen tecnología, metan diseño, ¿sí? Pero mientras tanto les estoy frenando el ingreso de esas mercaderías del exterior. Son medidas estratégicas que se toman para proteger a algún sector, que lo van a entender cuando lean proteccionismo y liberalismo, que es parte de lo que les di para que investigaran. Bien. De carácter absoluto, nadie puede importar ese bien y nadie lo puede exportar. Y de carácter relativo es cuando solamente afecta a algunos operadores y hay algunos importadores y exportadores que siguen estando con la posibilidad de exportar o importar ese bien. ¿Sí? Por ejemplo, si tomáramos lo de la carne y fuera relativo, podríamos decir, prohíbo que los exportadores nuevos, ¿sí?, exporten, pero dejo que el que ya tiene un mercado de años lo siga abasteciendo para no perder ese mercado de exportación, ¿se entiende? O para no incumplir con un contrato en el exterior que puede generar una demanda y una pérdida de dinero por parte del productor y demás. Entonces aplico absolutas o relativas viendo toda la película, ¿se entiende? ¿Sí? Esas son de carácter económico.
Ahora vamos a ver la de carácter no económico y con esto, si no hay preguntas, ya estaríamos redondeando todos los temas que teníamos para el día de hoy. Las de carácter no económico tienen que ver con las prohibiciones que se aplican para evitar daños en las personas y la salud pública. Ahora doy ejemplo. Para evitar daños al medio ambiente o para evitar daños a la moral y las buenas costumbres. ¿Sí? Las prohibiciones de carácter no económico tienen que ver con prohibir el ingreso de un producto que contenga algo, un componente que sea dañino para la salud de la población o que esté prohibido por el Código Alimentario de la República Argentina. Ejemplo, hay muchos productos alimenticios que en Argentina no pueden ingresar del exterior porque hay algún componente que en el Código Alimentario está prohibido. Por ejemplo, Coca-Cola, para vender la Coca Cero en Argentina, tuvo que cambiar la fórmula del jarabe y ajustarla al Código Alimentario de Argentina. No lo pudo importar desde México, porque en México utilizan un edulcorante que en Argentina se considera que es cancerígeno. ¿Sí? Todo producto del exterior que en sus componentes contengan grasas trans, en Argentina no pueden ingresar porque las grasas trans están prohibidas desde el año 2012. ¿Sí? Nadie puede fabricar con grasas trans en Argentina y nadie puede importar algún producto alimenticio que tenga grasas trans. Pues las grasas trans, que son las transgénicas, el cuerpo no las reconoce porque son creadas en laboratorio, entonces no lo puede después evacuar. Es como el anabólico, vieron que el anabólico uno lo consume y el cuerpo no lo metaboliza. Y como queda para siempre en el cuerpo, puede ser dañino, entonces está prohibido, es una prohibición no económica. Todo lo que pueda... Sí, Valentín. En la parte no económica, yo tengo un ejemplo, que hay una serie en Netflix que es de comercio internacional, y explican que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que están los maquillajes para utilizar, que no sé, son de grandes marcas, hacen como réplicas chinas que traen de Estados Unidos, traen de China para Estados Unidos, y le hace mal a la salud. Que hay gente que se murió por usarlos o que nada, se le cierra el ojo, le suceden cosas, ¿no? Y es como que los están prohibiendo y cada vez es más complicado que pasen en la aduana. Mirá, vos acá, si viene un cosmético del exterior y no cumple con la normativa de ANMAT, no te lo aprueban y no lo puedes importar. Lo mismo pasa con los juguetes para niños. Si el plástico libera fenoles y demás y no cumple con la normativa de ANMAT, no lo podés importar. Y de hecho, se destruye esa mercadería cuando uno la trae sin saber que no cumple con... Hace un par de años atrás destruyeron containers de termos. ¿Vieron los termos para tomar mate? Para mantener agua caliente. Porque venían hechos de un aluminio que tenía algún tipo de componente químico que se traspasaba al agua, y ANMAT no las aprobó y no pasaron. Y se destruyeron. Por eso digo, eso es no económico, no tiene que ver con proteger un sector de la economía. Hace daño a la salud o hace daño al medio ambiente, por ejemplo, desechos radiactivos no se pueden traer al país porque afectan la salud humana y el medio ambiente, y así con un montón de cuestiones que pueden afectar al medio ambiente también. Y lo que afecta a las morales y las buenas costumbres tiene que ver con no tener ningún tipo de material que ofenda las costumbres, ¿sí?, del pueblo argentino, que esté considerado, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás, un juzgado de Córdoba aplicó a un cargamento que traía un laboratorio de pastillas anticonceptivas, las pastillas esas del día después, ¿sí? Un juez de Córdoba consideró que era una pastilla abortiva y aplicó la prohibición no económica por afectar la moral y las buenas costumbres, y el cargamento tuvo que devolverse al país de origen. Ese laboratorio no pudo importar esa mercadería. Una bibliografía, ¿sí?, que esté en contra de los principios del pueblo argentino puede ser prohibida porque afecta a la moral y las buenas costumbres.
costumbres, y así un montón de cuestiones. ¿En Asia, profe? ¿Cómo? Tipo, en Asia, ponele, yo tengo un amigo que es musulmán, Sí. y él vive en Pakistán. Y Ujú. allá, o sea, hay comidas que no están permitidas, porque no Bueno. están libres de halal, creo que es como de Bueno, su religión. ahí te cuento, el tema halal y el tema kosher, ¿sí? Son procedimientos. Vos sí te ajustás al procedimiento, pero no afecta a la moral y la buena costumbre. Son procedimientos de cómo matás el animal, cómo faenás, demás. Sí, en un país musulmán, por ahí no te dejan ingresar bibliografía que ataque a esa religión, porque está afectando la moral y la buena. Tengo un ejemplo para darte, Valentín. Por ejemplo, cuando Siria no estaba destruido, Siria era un país muy pujante, un país como la Argentina, Siria es el cuarto consumidor a nivel mundial de yerba mate. Está el primer puesto peleado entre Argentina y Uruguay, lo sigue Brasil y después está Siria. ¿Sí? Tercer, cuarto puesto a nivel mundial como consumidores de yerba mate. Hoy dejó de serlo porque ustedes vieron cómo está la situación en Siria, ¿no? Que está bombardeada, ocupada y demás. La empresa de yerba Cruz de Malta, ¿la conocen? Vieron que tiene la crucecita. Tuvo que cambiar el packaging para poder vender en Siria, porque la Cruz de Malta es una cruz católica. Y ellos entendían que afectaba la moral y las buenas costumbres del pueblo islámico de Siria, así que le pidieron, no es que la prohibieron, pero dijeron, no, con estos símbolos acá no la vas a poder comercializar, vas a tener que cambiar el packaging. ¿Se entiende? Claro. Sí, creo que esta semana también pasó acá, que no me acuerdo qué harina era, que tenía el logo de una chica de tez negra, que de tez morena. Lo Sí, cambiaron porque también... En realidad ahí, a ver, la marca de harina es Blancaflor, ¿sí? Que es la harina leudante. Es una harina, una marca norteamericana, y se había puesto la cocinera negra con guantes, ¿sí? En función de los tiempos de la esclavitud. Esta es una marca que viene de muchos años. Era la cocinera esclava, ¿sí? Era la que amasaba y tenía que amasar con guantes para que su piel no tuviera contacto con la harina, ¿no? La locura del ser humano. En cuanto al Claro, lo que racismo, influye mucho generalmente la religión y el racismo o sea, en todo tipo de problemas, de todo, digamos. mirá, vos tenés 3 causantes de guerras a nivel mundial. Lo económico, por los recursos, por la religión, ¿sí? O por el racismo. Después no tenés otro tipo de conflicto. Es raro entrar en una guerra por otra cuestión. Vienen por tus recursos, petróleo, agua o lo que fuera, se pelean por cuestiones religiosas, que es histórico, la Guerra Santa, si nos remontamos, ¿sí? O por cuestiones raciales, porque etnias, tribus, que peleamos siempre el rojo contra el verde contra el amarillo, es así. Claro, yo no soy quien para decirlo, pero yo no puedo creer que le afecte tanto a las personas eso. Y vos fijate que un partido de fútbol lleva a que nos matemos. Imaginate una cuestión de recursos, de racismo y de... A ver, la Segunda Guerra Mundial tuvo todos los componentes. Fue por recursos, fue por cuestiones religiosas y por racismo. El holocausto de Alemania con los judíos, después el armenio por los turcos, ahora los judíos con la gente de la Franja de Gaza y demás. Son así los conflictos del ser humano. Si lo hacemos por un partido de fútbol o por ser de un partido político o de otro, imagínate por recursos, por religión, cuando hay fanatismo, y por racismo, ¿no? Cuando Claro, está claro, esta eso. intolerancia. Bueno, y hoy como el mundo fue cambiando, y por suerte seguimos siendo malos, pero vamos quizás
avanzando en la forma de pensar. Hoy la mujer tiene más derechos, hoy el racismo está más mal visto y demás. La compañía decidió darle una vuelta de rosca a su marca y a su packaging, ¿sí? Hoy por hoy, a ver, uno mira Casados con Hijos, que todos lo hemos visto en algún momento, pues hace 10 años que lo viene pasando Telefe, y hoy por hoy hay chistes que ya no se pueden hacer. Uno lo ve y se ríe porque es de hace 15 años atrás, y eso era normal. Hoy, chistes contra la mujer que se hacían en ese momento ya están mal vistos, quedan fuera de lugar, porque va cambiando toda la cuestión cultural, la cuestión de derechos, el machismo va perdiendo terreno, van ganando terrenos otros movimientos. Hoy tenemos el tema de género, que antes no se pensaba que un hombre pudiera tener identidad de mujer y los mismos derechos. Hoy a nadie le asombra ver 2 chicos o 2 chicas de la mano. Cuando yo tenía la edad de ustedes, esa gente vivía en la marginalidad total. No me imagino el sufrimiento de esas personas, ¿no? Porque uno también los maltrataba, porque la sociedad los maltrataba. Vos Igual es que actuabas en hasta el función día de de cómo hoy actúa la sufren, manada. hasta el día de hoy sufren como si una persona normal sufriera, digamos. Sí, pero mira, hoy hasta el día de hoy a ver, yo tengo un compañero de cátedra que fuimos compañeros de clases. Y hoy somos colegas, damos el taller de importación juntos en Campana. Él es homosexual y se casó con su pareja, otro hombre. Y yo por primera vez fui a un casamiento gay y me pareció fantástico, porque ya no se tienen que esconder, no tienen por qué no decir, porque ya no hay lugar ni para la broma en algunos casos. Y no pensé que era tan fantástico ver a otra persona que tiene otros gustos diferentes a vos, que realizarse como matrimonio y demás, ¿no? Y hoy son marido y mujer, no avalado por la iglesia, pues la religión tiene otros parámetros. Claro, ahí tenés otro tema en la Pero, que influye la religión. bueno, pero ahí tenés que ser lo suficientemente abierto como para decir, ¿qué pasaría si mi religión me tratara a mí como los trata a ellos? ¿Sí? Ponerte un rato en el lugar del otro y decir, che, bueno, yo creo que es el momento que también las religiones vayan evolucionando, claro, junto con la sociedad. y sí. Siempre va un poquito más atrás, ¿no? No, obvio, es que Más. se tienen que Pero, tolerar de cualquier manera. Yo creo que no habría problema de ninguna forma. y bueno, ahí pasa por la tolerancia. El tema es que vos tenés lo mismo. Los puntos extremos. Los extremos son malos. En el medio no podemos llegar a un acuerdo. El extremo es el que no negocia. El extremo es el que no negocia. El extremo es el que va a ver Boca River y si Boca pierde, sale a matar a un hincha de River. O al Sí, revés, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Vos te vas de la cancha a las puteadas, porque perdió tu equipo. Pero no vas a buscar un tipo con otra camiseta para pegarle un tiro porque perdió tu equipo. Es una locura. Lo mismo pasa acá, si yo soy católico y otro es protestante, y el otro le gusta otro tipo de religión, Uganda o la que fuera, ¿sí? Una cosa es decir, mirá, no estoy de acuerdo con tu religión, o sí, o no me parece que fuera cierto lo que me decís, pero de ahí a salir a pegarle al tipo que viene a la puerta de tu casa para hablarte de la Biblia, es una locura, ¿no? Y sí, y sí. No tenés por qué hacerlo, o sea, qué sé yo. ¿Cómo, Nasa? Que no tenés por qué hacerlo, o sea, vos tenés que aceptar la decisión del otro, la forma de ser del otro, todo. Exactamente, exactamente. Lamentablemente, viste, nos buscan, a ver, ya lo decía el Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, nos dominan de afuera. La grieta le sirve a algunas personas, a algunas empresas y a algunos grupos que nos manejan, ¿sí? Sin grieta se les hace mucho más difícil. Esa es la cuestión. Vos fíjate que se está poniendo grieta en todo.
en todo hay grieta, en todo. Vos decís, me gusta Yamaha, no me gusta Kawasaki, y no te ponís de acuerdo, estamos hablando de dos marcas de moto. Entonces, ¿cómo te cuesta ponerte de acuerdo en cuestiones que fanatizan? ¿No? No quiere decir que no discutas, que no estés de acuerdo, pero en algún momento tenés que llegar a un consenso y decir, bueno, hay un intermedio, sí, tiene que haberlo. Diálogo, propuestas, y si no, imponemos todo por la fuerza. ¿Se entiende? No es la idea. Por eso digo, ustedes cuando lean, porque la grieta se está, hasta entre ustedes seguramente hay grieta. ¿Sí? El que está en un partido de izquierda con el que está en un partido libertario se odia. Porque tienen ideas políticas diferentes, ideas de país diferentes, ideas del mundo diferentes. Y la idea es decir, che, bueno, vos que podés enseñarme, yo que te puedo enseñar, y busquemos un punto de consenso. Y si no hay un punto de consenso, listo, no tengo por qué cagar una trompada. ¿Se entiende? ¿Lo charlamos? No, no fuimos de acuerdo. Bueno, listo. No me lo banco, no me banca, pero no pasa más de eso. Yo sigo militando con los libertarios, el otro sigue militando en el Partido Obrero y todos felices. Y después vamos a las urnas y en las urnas vemos quién gana. ¿Sí? Y el que pierde cierra el pico y apoya o no apoya, pero tiene que bancarse, ¿sí? Los 4, los 6 o los 10 años que le toque al otro estar al frente de cualquier organización. Una organización es un país, una universidad. Cuando votamos en la ULU no siempre nos gusta quién va de rector o quién va de decano. Pero si a la mayoría le gustó, el resto es joderse. ¿Sí? Ajo y agua. Profe, a joderse y aguantarse. Sí. Yo ahí creo, o sea, como vos dijiste que o sea, lo más importante ahí sería el respeto. Porque, qué sé yo, en mi caso yo tengo amigos de otros partidos o amigos del mismo partido y te puedes llevar bien, te puedes llevar mal, pero lo más importante es el respeto, a respetar que el otro piense frente a vos. Exactamente, sí señor. Y lo que veo, entre ustedes se generan muchas grietas y hasta se maltratan. Pero bueno, vamos con lo nuestro, si no, no terminamos más. ¿Preguntas hasta acá? ¿De todo lo que vimos? Yo no. ¿No hay dudas? Por mi parte, no. El que tenga dudas, si no hay dudas, los saludo hasta el lunes. Mañana les estoy mandando un poco más de info. Le voy a mandar. Sí, Ana. Todo lo que vimos hoy está escrito, digamos. Te cuento. Hay partes para resumir que después bien. Hay partes que están diseminadas en las primeras fichitas que le mandé. Y el resto que vimos es prácticamente todo del código aduanero. Que no es necesario que lo compren, bajan esas partes, ¿sí? Y después, yo ahora lo que voy a reforzar es, con todo lo que vimos, algún ejercicio que son muy sencillos, para que ustedes, si surgen dudas con estos ejercicios, la semana que viene evacuamos esas dudas. Y les preparo un material que es todo sobre documentos comerciales. Ahí van a ver qué es una factura pro forma, qué es una factura comercial, un conocimiento de embarque, qué es el certificado de origen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hay un artículo del código que tendríamos que saber sin falta? No, mira, todo lo que vimos, qué es territorio, todo lo que fuimos dando se va a preguntar en base a qué se puede hacer en zona primaria, cómo definir tu territorio aduanero, qué es zona secundaria, qué es zona territorio aduanero especial, qué es importar, qué es exportar, qué es mercadería, qué son aranceles, cuáles son, qué son pararancelarias, cuáles son, prohibiciones. Yo en el material que les voy mandando tienen de todo un poco. Si después requirieran de alguno puntual, que diga, mirá, me faltaría algo más sobre prohibiciones, me avisan y yo les busco y les mando. Perfecto, ¿Sí? profe. Acá el secreto es que vayan leyendo y tengan consultas. ¿Sí? Ustedes entiendan que nosotros vamos a poner algún tema, pero lo que enriquece también de la clase es que ustedes tengan dudas y que vengan con esas dudas y que no entiendan y que pidan ejemplos. Nosotros vamos buscando la vuelta hasta que todos van entendiendo
cómo funciona todo ese proceso, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Dime. Para rendir de manera libre, ¿no? En el caso de que nos vaya mal, pero supongamos ese caso, de manera libre, ¿el material de estudio es todo lo mismo o es más? En realidad, de manera libre, la diferencia que vos tenés es que es bastante más extenso el examen, porque tenemos que tomar algo de todas las bolillas del programa. ¿Sí? Te tenemos que pasear. Es dable, ¿eh? No es nada del otro mundo. Hay gente que no cursó, que se preparó bien, vino y lo dio libre. No es que es imposible. Lo ideal de ustedes es de mínima quedar regular. 2, 4, 8 y quedan regular. ¿Sí? Sí. De mínima. Ya para que te quedes libre te que andar muy, muy, muy mal. Nuestra intención no es dejar gente libre. Claro. ¿Y la ¿Sí? modalidad de libre qué es? ¿Oral únicamente o también escrito? Y hoy por hoy, como es virtual, es oral. Ok. Cuando es presencial, te damos un escrito, lo corregimos. Si pasaste el escrito, te hacemos algunas preguntas oral, ¿no? Ok, genial. Bueno, era eso. Muchas gracias. Dale, no, por favor. ¿Alguna otra consulta, gente? Si no, lo despido hasta el lunes. Profe, ¿cómo es que se llama la provincia donde las tasas le bajan los aranceles? Tierra ¿Cómo? del Fuego. Ah, Tierra del Fuego. Bien. Tierra del Fuego. Es la Muchas provincia más nuevita que tenemos. Profe, todavía no tenemos fecha de parcial, ¿no? No, quédese tranquilo. Ya les dije a la otra comisión que voy a ir viendo cómo vienen con los otros, vamos a ir viendo cómo venimos con los temas, cómo tienen fechas de otros parciales y después nos ponemos de acuerdo entre todos y buscamos una fecha que no les jorobe demasiado. Vale, buenísimo. Genial, perfecto, gracias. Nos vemos, gente.